Los logros rusos asombraron al mundo. Uno de ellos fue casi un milagro y un homenaje al esfuerzo humano: el Transiberiano. Fue la línea férrea más cara, difícil y larga jamás construida, con 9.300 kilómetros a través de Asia hasta el Pacífico. Y cada kilómetro construido a mano. El Transiberiano. Maravillas modernas. Moscú, capital de Rusia y de la antigua Unión Soviética, es el centro de una de las redes ferroviarias más grandes del mundo. Cuenta con 9 estaciones que mueven 1 millón de pasajeros al día desde y hacia Europa y Asia. En este vasto país, el tren es el medio de transporte más utilizado. La estación de Yaroslavsky, construida en tiempos de Stalin, es la terminal más occidental del trayecto del tren más famoso del país, el Transiberiano. Hace 45 paradas en un viaje de 8 días, recorriendo 9.300 kilómetros a través de un continente sinónimo de gélidas temperaturas y terrenos intransitables. En su camino es todo lo que puede ser un tren: autobús escolar, taxi o un trabajo. Pero sobre todo es una conexión esencial para pueblos como Lizbianka, en los límites de la civilización en el corazón del Asia Central. Para quienes dependen de este tren, no hay nada de extraordinario en las vías y túneles abiertos en los acantilados de granito que se alzan 500 metros sobre el lago Baikal, donde el hielo permanece hasta mayo y las temperaturas alcanzan los 40 grados bajo cero en febrero. El tren está aquí desde 1905. Nadie recuerda la vida sin él. Como el latido del corazón, parece algo natural. Pero hace un siglo era impensable que un tren pudiera unir Europa y Asia. El terreno y el clima son traicioneros. La tarea era inmensa y el costo pasmoso, equivalente hoy a 40.000 millones de euros, casi el doble que el viaje del hombre a la Luna, para construir un ferrocarril a través de un terreno igual de inhóspito. A pesar de los obstáculos, a finales del siglo XIX era un imperativo nacional. A veces los mensajes, edictos y planes tardaban años en llegar a los confines del imperio. Sin líneas de comunicación, una buena red de telegrafía ni ferrocarril, Rusia estaba en clara desventaja. El país es el más extenso de la Tierra, desde San Petersburgo hasta el Pacífico, más ancho que Estados Unidos y Canadá juntos. Pero la unión con la capital eran caminos carreteros. Rusia necesitaba un ferrocarril para controlar sus vastos territorios en Asia. Había constantes rumores de que China planeaba invadir la desguarnecida frontera de Siberia. La armada japonesa amenazaba la costa rusa. Aún más preocupantes eran los revolucionarios siberianos por sus intenciones separatistas. En el reinado de Alejandro III, Rusia iba a la deriva en medio de la crisis. El zar Alejandro III subió al poder tras el asesinato de su padre en 1881. Dedicó todo su reinado a la idea de Rusia para los rusos, a establecer un firme control gubernamental sobre un país que parecía descomponerse. El ferrocarril sería la respuesta a todo ello. Serviría como defensa militar, pero también para encauzar la política interna. Alejandro III estaba decidido a construir un ferrocarril para el movimiento de tropas desde y hacia el interior, pero también pretendía usarlo para colonizar Siberia. Rusia civilizaría el este como el ferrocarril transcontinental norteamericano lo había hecho con el oeste. No había nada excepto fuertes y puestos comerciales diseminados. Allí vivía poca gente, salvo convictos en el exilio y tribus en la Edad de Piedra. El zar quería el mismo éxito que el transcontinental norteamericano, pero no contaba con recursos económicos.
Una de las principales desventajas a las que se enfrentaba Rusia era la falta absoluta de tradición empresarial. No era un desafío tecnológico. No tenían que inventar nada nuevo. Era un reto de financiación y organización. Rusia era una sociedad feudal. Su experiencia en la construcción de ferrocarriles se limitaba a unos cuantos cientos de kilómetros de vías con trenes anticuados. Una cosa es proyectar un ferrocarril de 1.000 o 1.500 kilómetros y otra, muy distinta, una línea que requeriría cantidades inimaginables de madera, cientos de puentes, miles de kilómetros de vías y millones de toneladas de hierro para clavos y pernos. La circulación diaria a lo largo de 9.000 kilómetros requeriría miles de vagones, cientos de locomotoras y formar a una plantilla en un país que contaba con pocos especialistas. El Transiberiano es el ferrocarril más largo e intrincado del mundo. Tenía que cruzar 3 de los ríos más grandes de la Tierra, la mayor zona boscosa y el lago más extenso en el peor clima del planeta. Gran parte de la línea se construyó en permafrost, suelo que se encuentra permanentemente helado, en el que pueden abrirse cráteres. También tuvieron que excavar túneles a través de una cadena montañosa y tender innumerables puentes sobre barrancos y ríos. El Transiberiano fue una de las empresas más grandiosas del siglo XIX, quizá de toda la historia moderna. Fue la obra civil más costosa de la historia del mundo moderno. Alejandro confió al Comité de Comunicaciones su planificación. Pero este no lo vio claro y aconsejó al zar no hacerlo. No creían que el gobierno pudiera permitirse construir ese ferrocarril, y tenían razón. En Siberia no había mano de obra suficiente, tampoco disponían de fundiciones de acero ni contaban con suministro de carbón. Pero el zar estaba decidido a tener un ferrocarril. Cuando el comité le aconsejó no hacerlo, lo disolvió y encargó la tarea a Sergei Vite, constructor de la línea de 900 kilómetros a Odessa. Pero el zar fue ingenuo al pensar que el genio real aseguraría el éxito. Un ferrocarril es mucho más que trenes y vías. No es algo que el zar pudiera exigir de inmediato, como esas máquinas que se ponen en marcha y no paran nunca. Se trataba de una compleja interacción entre seres humanos, equipos y piezas a lo largo de miles de kilómetros. El ferrocarril más largo del mundo y el mayor proyecto del siglo XIX comenzó envuelto en temor burocrático. Mientras los planificadores buscaban un milagro, el zar alardeaba de que sería la vía de Rusia hacia el poder, el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad. Lo cierto es que provocaría una guerra y estaría a punto de hundir económicamente al país. El siglo terminaba y muchos se preguntaban si el ferrocarril merecía ese enorme gasto, casi 2/3 del presupuesto del Estado, o si eran los últimos coletazos de una dinastía en declive. La medianoche en Moscú marca